Buenos días, profesor y compañeros. Me presento. Mi nombre es Jessica Moreno Ramírez. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Brandon. Cordial saludos, compañeros y profesor. Me presento. Mi nombre es Harold López. Cordial saludo, mi nombre es Iván Andrés Villate Ramírez y a continuación venimos a hablarles sobre lo que es la discapacidad auditiva. Yo les voy a hablar acerca de la discapacidad auditiva. Vamos a analizar la historia y algunos enfoques como lo son el médico y el político. Entonces, como bien sabemos, por medio de pinturas y por la escritura esquelética de las manos de los hombres de la prehistoria, podemos intuir que pues básicamente los humanos se comunicaban a través de señas y de gestos. Entonces, a medida del que el ser humano pues, fue evolucionando, también lo fue su necesidad de comunicación, básicamente pues para no mantener contacto visual entre las personas que están hablando. Y así fue que comenzó el uso de la voz. Entonces recordemos que la voz fue la evolución del hombre. Durante muchos siglos los sordos fueron tratados como tarados o como infrahumanos, prohibiéndose en la antigüedad de un sinfín de cosas, como por ejemplo el casamiento entre sordos, para evitar pues una constitución de una variedad sorda de la raza humana, o de la política de exterminación sordos bajo el régimen nazi, o las prácticas de esterilización de mujeres sordas. Entonces pues básicamente a los sordos en los tiempos pasados se les trataba muy mal. Ya pasando, en la antigüedad, en ciudades como Atenas y Roma y Esparta, a los niños que nacían deformes se les llevaba a un lugar secreto donde se les ahogaba o se les dejaba morir. Entonces, pues básicamente eso les pasaba a todos los sordos, se les dejaba caer de los precipicios y pues básicamente en la Edad Media, a pesar pues de que podrían ser asimilados como el loco del pueblo, sin embargo, pues la integración está asegurada por la opción de sordos, bajo el techo de ciertas congregaciones religiosas que tenían el voto del silencio. Sin embargo, aún en esta fecha eran considerados como monstruos, como recordemos, eran tratados inhumanamente. Ya por otro lado, Aristóteles Aristóteles decía que la sordera era sinónimo de falta de inteligencia. Lo lamentable es que esta afirmación se mantuviera vigente por más de 2000 años. Pero, ¿cómo desapareció esta idea? Entonces aquí a finales del siglo XVI, un médico italiano llamado Girolamo Cardano afirmó que el sordomudo puede escuchar por medio de la lectura y hablar por medio de la escritura. Este básicamente decía que las personas sordas podrían hacerse entender por combinaciones escritas de símbolos asociados con cosas que a ellos estaban refiriendo en ese. Continuando con el debate social, entonces la sociedad empieza la discusión sobre cómo lograr reducir la discapacidad. Se abren pues dos grandes orientaciones: o se cambia la organización social para eliminar los obstáculos para la accesibilidad, o se focaliza la reducción de la deficiencia esperando reducir la discapacidad. Entonces se abren dos orientaciones: la accesibilidad y la reducción. Básicamente también se empieza a hablar de los sordos como deficientes, dándole ese adjetivo un valor de atributo. Entonces, pues es aquí donde aparece otro autor importante como lo es Motes, donde decía que la sordera es una discapacidad compartida que aparece solo en el encuentro de un sordo con un oyente. Es una discapacidad de comunicación. Entre sordos la discapacidad desaparece. Entonces, cuando hablan dos sordos, pues la discapacidad no existe. Y ya para finalizar, entonces, ¿cómo llega la lengua de señas a América del Sur? Entonces, pues básicamente en 1882 se realiza en Buenos Aires un Congreso Pedagógico Internacional, cuyo objetivo era definir la política educativa federal, orientada principalmente a la educación primaria. Entonces, es en 1882 donde pues, se da esta política educativa. En 1855 se firma la ley 1662, por el que se crea el Instituto Nacional de Sordos Mudos para enseñarle a los sordos a usar la palabra. Básicamente, sin ella permanecerán en un estado de incapacidad moral e intelectual. Estas palabras pues marcaron la educación de los sordos hasta estos días. Entonces, pues gracias a esta ley se les enseñó a usar la palabra. Entonces, pues básicamente es para dar cumplimiento a la ley, se pide que un embajador en Italia, un director para este Instituto de Sordos, trayendo a Serafino Balestra, que decía el ministerio de Cristo de abrir la boca al sordo, llegando a usar la electricidad como método terapéutico para encaminar los labios de los sordos. Entonces, pues Serafino, este autor, en donde trae la electricidad.
Entonces con él pues también vienen maestros italianos, recibiendo por tanto la lengua de señas argentina, la primera influencia lingüística de la lengua de señas italiana. De ella deriva el alfabeto manual. Y bueno, y ya por último, entonces pues básicamente esta comunidad es en definitiva aceptar a la persona sorda, aceptarla no como un enfermo al cual se debe sanar, sino como un ser completo, íntegro y capaz con una sola diferencia, que no. Bueno, entonces continuando, el primer libro de señas para personas sordas que contenía el alfabeto manual fue publicado en 1620 por Juan Pablo Bonet. Básicamente aquí aparece Pedro Ponce de León, monje benedicto, considerado como el primer educador de los sordos, ya que convirtió el monasterio de San Salvador de Oña en el año 1530 en la primera escuela para sordos. Entonces Pedro Ponce fue el primer profesor para los sordos. Hay que tomar en cuenta que siempre la educación de los sordos está en manos de los religiosos, pero para los niños pobres era prácticamente imposible acceder a esta educación debido a sus necesidades y a su profunda debilidad mental. Bueno, aquí aparece otro autor importante, que básicamente los medios que utilizó él marcaron un momento decisivo en la educación para los sordos, ya que él fue el que fundó las bases de la educación bilingüe, dándole una gran importancia al francés escrito. Este método iba del escrito al oral y no viceversa, como era la costumbre en este momento. Entonces él fue el que abrió las puertas para pues una nueva educación más profunda. Bueno, entonces también en este momento se pensaba que solo se podían tener y sentir fe los oyentes, pero básicamente este autor se consagrará a desmentirlo y va a demostrar que a través de la escritura los sordos también pueden acceder a la fe. Bueno, entonces básicamente siguiendo todo esto, es la primera vez que los sordos son educados de una forma colectiva, usando su lengua natural, considerando a los sordos como seres capaces e inteligentes. Básicamente todo esto para favorecer el reagrupamiento y a través de ello la expansión de la lengua y la cultura sorda. Esto tuvo un papel pues preponderante en el cambio en la relación entre sordos y oyentes. Bueno, entonces este mismo autor, que fue muy importante, llevó a la práctica de la teoría de que los sordos podían acceder al conocimiento a través de las señas. Él también creó y desarrolló una lengua de señas en el cual cada gesto correspondía a un símbolo que hacían pensar en el concepto, en el desarrollo de esta lengua y a la vez que fue aprendiendo las señas que ya estaban siendo usadas por un grupo de sordos. Entonces, pues este autor, gracias a este autor, es que se dio una educación pues mucho más profunda y abrió un montón de puertos. Bueno, entonces la enseñanza especializada pues nace en el año 1791 con el primer Instituto Nacional de París. El cuerpo de los niños sordos se va a convertir en un objeto de estrategia ortopédica, que básicamente es el arte de corregir en los niños las deformidades que contengan en su cuerpo. Básicamente este instituto se convierte a partir del año 1800, en el que se le nombra el primer jefe llamado Itard. Bueno, continuando, en el siglo XIX se inventaron toda clase de prótesis, ya sea cornetes, sombreros, lentes, sillones acústicos, etc. Así se inventaron las primeras prótesis eléctricas. Entonces, pues con toda esta revolución, la voluntad de imponer el método oral es cada vez más fuerte, hasta que se prohíbe totalmente el uso de la lengua de señas. Luego, pues el famoso Congreso de Milán de 1880, pues crea un método método importante. Su lema básicamente es "Viva la palabra". Este congreso pues fijó en la memoria como el de la prohibición, provocando pues un cese de la transmisión de la lengua de señas entre las viejas y nuevas generaciones de alumnos. Bueno, ya finalizando el siglo XIX, ya con la revolución industrial instalada, se descubren los efectos destructivos de la misma. Los accidentes de trabajo son tema de discusión, ya que es una categoría de discapacidad. Entonces, a través de ellos se encuentra un medio de debate social.
en el que pues en ese momento no se trataba sobre una igualdad de derechos como pues lo había hecho la Revolución Francesa, sino que básicamente se trataba de poner en marcha procedimientos para lograr igualdad de posibilidades. Bueno, yo voy a explicar las causas de la pérdida de audición. En la audición, las ondas sonoras que llegan a nuestra oreja son amplificadas a su paso por el canal auditivo externo, tímpano y cadena de huesecillos, siendo posteriormente convertidas en impulsos eléctricos transmitidos por el nervio acústico hasta nuestro cerebro. Entonces voy a explicar las causas de la sordera. Las causas de la pérdida de audición son múltiples y pueden ser debidos a dificultades en la propagación de las ondas sonoras hasta el nervio auditivo, como consecuencia de enfermedades del canal auditivo externo, tímpano o cóclea. Esto sería la sordera de conducción o transmisión. Problemas en el nervio auditivo o en el cerebro que impiden que se forme adecuadamente el impulso nervioso o que éste sea comprendido por el cerebro. Esto sería la sordera neurosensorial. La mezcla de ambas alteraciones sería la sordera mixta. Voy a explicar las causas de la pérdida de audición y sordera que pueden ser congénitas o adquiridas. Voy a explicar las causas congénitas. Las causas congénitas pueden determinar la pérdida de audición en el momento de nacimiento o poco después. La pérdida de audición puede obedecer a factores hereditarios y no hereditarios o a complicaciones durante el embarazo y el parto. Entre ellas están la rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo, bajo peso al nacer, asfixia del parto, que sería la falta de oxígeno en el momento del parto, el uso inadecuado de ciertos medicamentos como aminoglucósidos, medicamentos citotóxicos, antipalúdicos y diuréticos. Icteria grave durante el periodo neonatal, que puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido, fracturas del hueso temporal, tumores del cerebro, que serían los meningiomas y otros. Voy a explicar las causas adquiridas. Las causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición, pues esto es a cualquier edad. Algunas enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión y la parotiditis. La infección crónica del oído, la presencia de líquido en el oído, que sería la otitis media, el uso de algunos medicamentos como los empleados para tratar las infecciones neonatales, el paludismo, la tuberculosis, farmacoresistentes y distintos tipos de cáncer. Los traumatismos cráneoencefálicos o de los oídos. La exposición a ruido excesivo, por ejemplo, en entornos laborales en los que se trabaja con máquinas ruidosas o se producen explosiones. La exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, como el uso de aparatos de audio personales, a un volumen muy elevado durante periodos prolongados de tiempo, o en bares, discotecas, conciertos y acontecimientos deportivos. El envejecimiento, en concreto la degeneración de las células sensoriales y la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños que ingresan al oído. Perforación de la membrana del tímpano por una otitis media o por traumatismos, alteración de la cadena de huesecillos por infecciones o traumatismos, otitis media presencial de un colesteatoma, acumulación de líquidos o cicatrización del oído medio. En los niños, la otitis media crónica es una causa común de pérdida de audición. Voy a explicar otras infecciones. Se sabe que distintos virus pueden comprender la cóclea o el sistema nervioso central, produciendo una hipoacusia neurosensorial severa o profunda, pudiendo ser una pérdida auditiva unilateral o bilateral, parcial o completa. Las enfermedades virales que pueden causar estas complicaciones son las paperas, el sarampión, la rubeola, la varicela, tos
convulsiva, herpes, virus y productores de gripe, entre otros. Hay una enfermedad que encontré mucho, o sea, que es muy común, que se llama la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica que afecta al oído interno. Puede aparecer a cualquier edad, pero normalmente ocurre entre adultos entre los 40 y los 60 años de edad. Solo el 20% de los casos la pérdida es auditiva y es bilateral y presentarán una combinación de pérdida auditiva neurosensorial, mareo, vértigo, ruidos o sensaciones de presión en el oído, sensibilidad a ruidos fuertes. A nivel coclear se produce hipocausa que afecta principalmente a las frecuencias bajas. La hipocausa tiende a empeorar progresivamente, pero la magnitud que alcanza es muy variable dependiendo el individuo. Se origina un desequilibrio entre la producción y reabsorción de la endolinfa, lo cual permite la acumulación de un exceso de este líquido con dilatación de las paredes del laberinto membranoso. Aumenta el volumen de la endolinfa, sería la hidropesia, y creando consecuentes crisis vertiginosas que se deben a rupturas del comportamiento membranoso dilatado, y se produce intoxicación de las células sensoriales por exceso de potasio. Las posibles soluciones que que se pueden recomendar serían otorgar periodos de reposo en situaciones de riesgo y pues como hacer pausas. Y también pues es recomendable hacer exámenes auditivos periódicos, pues uno casi no los hace sino solamente cuando se lo recomiendan a uno en el trabajo. Entonces es recomendable hacerlo por ahí, no sé, dependiendo cada año. Y eso es todo, muchas gracias. Clasificación de la sordera según la localización de la lesión. Hablamos de la sordera de transmisión. Esta se relaciona con problemas del oído, son las que producen el deterioro de la audición menos grave. Hablamos de la sordera de percepción. Esta se relaciona con problemas de oído interno y se produce un mayor deterioro de la audición. Con esto podemos decir que la sordera de transmisión es un poco menos grave y la sordera de percepción tiene un mayor deterioro. Ya en la clasificación de la sordera, según su etiología, decimos o las podemos clasificar según su origen. Por ejemplo, las genéticas. Estas ya vienen hereditarias, ya sea por nuestros tíos, padres, hermanos o diferentes parientes. Las adquiridas, esta es la discapacidad que vamos adquiriendo sobre o durante nuestra etapa de vida. Ya las congénitas, o también conocidas como prenatales, es una enfermedad ya adquirida por nuestra madre durante su etapa de embarazo, ya que hubo sarampión o rubela, o tuvo un parto prolongado, o tuvo un trauma en su parto, o simplemente no hubo oxígeno. Decimos que esta discapacidad no siempre viene acompañada de otra discapacidad. Por eso decimos que el principio de esta discapacidad o de esta sordera es un factor que debemos tener muy en cuenta, ya que después de los 3 años el niño o la persona puede recordar la lengua oral, es decir, que su competencia lingüística podrá ser enriquecida a partir de la experiencia acumulada. Ya hablando sobre la clasificación según el grado de pérdida auditiva, decimos que la pérdida auditiva o normal es aquella en la que percibe sonidos por debajo de los 20 decibelios. En la pérdida auditiva leve, decimos que es cuando se percibe entre 20 y 40 decibelios. En la pérdida auditiva media, eh, ya podemos percibir entre los 40 y 70 decibelios y podemos adquirir aún una oralidad. En la pérdida auditiva severa,
Es cuando ya solo podemos oír entre los 70 y 90 decibelios y algunas palabras amplificadas. Con más de 90 decibelios estamos ante una pérdida auditiva profunda, porque ya no podemos percibir el habla a través de la audición. Una posible solución de esta discapacidad auditiva, decimos que es la lengua de signos, es una lengua natural de expresión, también es una configuración o, de gesto espacial y de percepción visual, gracias a la cual esas personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, conformado con diferentes individuos sordos o cualquier otra persona que conozca esta lengua de señas. Eh, Esto es una solución de signos, ya que diferentes personas con discapacidad puedan comunicarse con otras personas que tengan su misma discapacidad o simplemente se aprendan este signo de señas. Este es un sistema creado hace mucho tiempo y facilita a las personas de auditividad a poder comunicarse con diferentes personas. Clasificación de la discapacidad auditiva. Eh, Vemos que muchas personas con discapacidad auditiva enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje. Este es muy importante ya que es una forma de contextualizar el mundo, lo podemos entender y explicarlo. También uno de los medios que nos permite adquirir conocimientos, informarnos de nuestras experiencias y las experiencias de los demás. La persona con pérdida auditiva que no logra desarrollar un lenguaje le es muy difícil adquirir conocimientos y comprender los eventos que suceden a su alrededor. La audición, más que nada, significa oír y comprender lo que nos dicen y resulta indispensable para una comunicación oral. Hablando sobre esta discapacidad oral, nos encontramos con dos factores muy importantes. El primero es la congénita, que va desde el nacimiento, donde podemos ver em, cualquier tipo de grado, en un solo oído o en ambos, unilateral y bilateral, donde se asocian problemas renales en las madres embarazadas. Vemos afectaciones en el sistema nervioso, deformaciones en la cabeza, vemos un bajo de peso al nacer, menos de 1500 gramos. Nos encontramos con enfermedades virales contraídas por la madre durante el embarazo, como sífilis, herpes. En el segundo factor nos encontramos con la adquirida, que va desde el nacimiento, después del nacimiento. En esta nos encontramos con enfermedades virales como rubiola o, meningitis. Por presencia en este punto, en este factor, nos encontramos con parásitos y microbios, usos tóxicos como el alcohol etílico, usos de medicamentos muy fuertes administrados durante mucho tiempo. También vemos un manejo de desinfectantes, infecciones fuertes del oído. Ya hablando sobre otros puntos, como lo es el conductiva, la neurosensorial y la mixta. En el conductivo, vemos que punto se caracteriza por un problema del oído medio. Esto puede derivarse de infecciones del oído fuertes, las cuales no son atendidas correctamente. El segundo punto, el cual es la neurosensorial. Esto sucede cuando el oído interno eh, o, en el nervio auditivo hay una lesión que va del oído hacia el cerebro neural, lo cual impide escuchar sonidos como, por ejemplo, conversaciones muy suaves. En ocasiones esta pérdida sucede desde el nacimiento y otras más son provocadas por una expansión de ruidos fuertes. Y ya en la mixta, vemos que se presenta cuando están afectadas por parte conductiva y la neurosensorial, o bien según otra clasificación se presentan antes o después de adquirir el lenguaje. Por ejemplo, la prelingüística es la que sobrevive desde el nacimiento o antes
de que se desarrolle la comunicación oral, lo cual ocurre antes de los 2 o 3 años. En este caso, el sujeto se le dificultará desarrollar el lenguaje oral, puesto que no escucha bien las palabras de este caso. Mm, Hablando un poco sobre la prolingüística, se presenta después de que el sujeto ha desarrollado la comunicación oral y le va a ser un poco más fácil. A continuación, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las limitaciones que se tiene al sufrir o al padecer esta discapacidad auditiva. Una definición u otra manera de llamar esta discapacidad es la hipoacusia o sordera. Esta es una deficiencia debida a la pérdida o alteración de la función anatómica o fisiológica del sistema auditivo que provoca una discapacidad para oír. En Colombia hay un porcentaje del 16,7% de la población que sufre esta discapacidad. El 80% de esta población no cuentan con un contrato laboral, a lo que se les sale de la gran brecha que existe entre las condiciones idóneas que se necesitan para que se ejerzan su labor y lo que realmente están recibiendo. Un 44,2% de las personas con limitaciones auditivas en Colombia no realizan ningún tipo de actividad, lo que demuestra el gran porcentaje de desempleo que tiene esta comunidad. Las limitantes para que las personas con esta condición encuentren un trabajo vienen desde las faltas de oportunidades académicas que sufre la comunidad sorda en Colombia. El 79% de esta población se encuentran en los estratos 1, 2 y 3 y solo el 3% de esta población acaba el bachillerato, lo que quiere decir que pues para encontrar trabajo o estabilizarse en un trabajo es muy complejo, puesto que pues ya para entrar a cualquier trabajo, para no sé, barrer calles, para entrar a una empresa, para entrar, sí, a algún tipo de labor a laboral, la mayoría de veces nos exigen es esto, la media básica culminada, y pues ya que estas personas pues no cuentan con este documento, pues son muy difíciles de contratar y pues trabajar independiente de esta manera con sufriendo esta discapacidad pues no es imposible, pero pues tampoco considero que sea muy fácil. Mm, Retomando algunos beneficios que tienen algunas empresas al contratar personas con esta discapacidad es: el primero es sensibilizar a las personas de la empresa, puesto pues que si nosotros incluimos, si fuéramos empresarios, a una persona que tiene esta discapacidad, eh, los demás empleados deben acoplarse a esta persona con el fin de ayudarla y poderle explicar todo lo que necesita y aprender. El segundo es promover las oportunidades equitativas, puesto que si contratamos a una persona que tiene esta discapacidad, pues simplemente no podríamos contratar a una, ya podríamos a contratar dos, tres, cuatro, cinco en cantidad y podríamos brindarle la mano a estas personas, ya que pues como lo dije anteriormente, existe una brecha de que la mayoría de estas personas están en estratos 1, 2 y 3. Ya sabemos que pues estar en estos estratos no significa que pues seamos pobres, pero tampoco significa que seamos muy millonarios. Entonces pues sí le ayudaríamos mucho a esta persona y tal vez si tiene familia, a la familia de esta persona. El tercero es una empresa socialmente responsable e inclusiva. Como lo dice, pues prácticamente al tratarnos con personas que sufren con la condición auditiva, podríamos aprender muchísimas más cosas, como por ejemplo, cómo ellos leen, cómo ellos, sí, cómo es la manera de ellos para expresarse. E inclusiva, pues porque ya estamos incluyendo a una persona que, que es simplemente por sufrir de esta discapacidad es excluida porque pues no cuenta con las mismas condiciones que nosotros, pero pues igualmente tienen todas las condiciones físicas para aportar a una empresa. Y la cuarta, pues que la empresa va a tener unos beneficios tributarios y legales. Esto quiere decir que la empresa, a partir de que contrata a una persona que sufre de la condición auditiva, de la discapacidad auditiva, perdón, el gobierno o algunas
asociaciones le van a ayudar o le van a aportar a esta gran empresa. Por último, para ayudar a una persona con una discapacidad auditiva, la mejor solución sería pagar bien por el trabajo y otorgarles las tareas y deberes como un empleado normal, como anteriormente ya lo había dicho. Y como anteriormente no lo han dicho y como anteriormente no lo han dicho y no lo han dejado saber nuestros compañeros, que una persona con la discapacidad auditiva no merece ningún tipo de lástima, ya que ellos son personas normales, solo que con capacidades diferentes y todos tenemos los mismos derechos. Muchísimas gracias por su atención. A continuación les vamos a mostrar un video explicándoles un poco más sobre esta condición.